¿Y si todo lo que te estresa está fuera de tu control y la solución no es luchar contra ello, sino aceptarlo? De hecho, piensa en tu semana. ¿Cuántas horas han ido preocupándote por cosas que no puedes cambiar? El tráfico que te hizo llegar tarde, la reacción de tu jefa a una propuesta, lo que opinan los demás de ti, el tiempo que hace, y mientras tanto lo único que sí controlas, tu respuesta, tu actitud, tus decisiones, han quedado relegadas al fondo, como si no importaran. Hoy vamos a hablar de un filósofo que hace 2000 años ya sabía sobre esto y escribió 124 cartas explicándolo con una claridad que corta la viento. Lo fascinante es que no era un sabio que vivía en una cueva alejado del mundo, sino que era uno de los hombres más ricos y poderosos de Roma. Consejero del emperador, alguien metido hasta las trancas en política, que sabía los tejemanejes del dinero, y desde ahí nos dice que este no es el camino, porque la felicidad quizá no está donde crees que está. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso Círculo, el podcast donde descubrirás los libros para vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Jeroen Sánchez, aprendiz en distinguir lo esencial de lo superfluo. Y yo soy Quique, aprendiz en cultivar relaciones que nos hacen mejores. Y justo estos dos aprendizajes son exactamente el corazón de las cartas a Lucilio de Séneca. Porque si hay algo de este filósofo estoico dominó, fue el arte de separar lo que importa de lo que solo parece importante. Y lo hizo mientras navegaba uno de los contextos más complicados imaginables. La corte imperial de Roma, en el siglo I. Imagínate la escena. Séneca había nacido enfermo, con un asma tan severo que de adolescente consideró seriamente suicidio. Y solo el amor a su padre lo detuvo. Este chico frágil, sin futuro aparente, acabó convirtiéndose en senador, escritor, filósofo y uno de los hombres más influyentes del imperio. Pero su vida no fue un ascenso tranquilo. El emperador Calígula casi lo ejecuta por envidia de su talento como orador. Y luego Claudio lo condena a 8 años de exilio en Córcega por una acusación falsa. Y cuando finalmente regresa, se convierte en tutor y luego consejero del joven Nerón, y alcanza el pináculo del poder romano. Durante años fue prácticamente el hombre más influyente del imperio después del emperador mismo. Y desde esa posición de poder e influencia, tras décadas navegando la complejidad del mundo real, es cuando se decide a escribir estas cartas. No son aquellas reflexiones que podemos pensar de un teórico que nunca se manchó las manos en el barro. Más bien son las conclusiones de alguien que vivió de manera intensa, que experimentó todo lo que la vida romana podía ofrecer y que nos puede aportar cosas profundas sobre qué funciona y qué no para una vida buena. Esa experiencia de primera mano es la que hace a Séneca algo tan valioso para nuestro conocimiento actual. Porque no nos habla desde la teoría, sino desde haber vivido toda esa realidad. Y aquí hay otra cosa que distingue a Séneca. Cuando anteriormente hemos reseñado Meditaciones de Marco Aurelio, hablamos de un emperador escribiendo notas privadas para sí mismo, tratando de mantener la cordura en medio del caos. Son aforismos aislados, profundos pero fragmentados. Y Séneca es diferente. Estas cartas están escritas con la intención clara de enseñar. No son pensamientos privados que accidentalmente leemos, son conversaciones desarrolladas. Hay argumentos completos, ejercicios prácticos. Séneca escribe como un profesor que quiere que su alumno entienda y no como alguien que simplemente está pensando en voz alta. Y eso hace que el formato sea mucho más digerible. Si Marco Aurelio te parece profundo pero duro, pues Séneca es profundo pero te toma de la mano. Y te explica, te da ejemplos, anticipa tus objeciones y básicamente es estoicismo humanizado. Y por eso yo creo que vamos a disfrutar mucho de este libro. Sí, porque importante es tener una situación del contexto, porque sin él es fácil perdernos en la riqueza de lo que Séneca nos está proponiendo. Vamos a viajar al pasado. Año 62 después de Cristo. Séneca, en sus 60 años de vida, que para la época ya te puedes imaginar que es una edad avanzada, ha sobrevivido a 2 emperadores que intentaron matarlo. Como ha dicho Jerún, ha pasado 8 años exiliado en una isla árida del Mediterráneo como Córcega. Ha sido el hombre más poderoso de Roma después del emperador y ahora, en el 62, sus amigos le advierten que Nerón, ese niño al que educó, ese emperador al que aconsejó,
con gran probabilidad va a traicionarlo. Así que Séneca, en lugar de buscar cualquier revancha o ataque, piensa en algo radical. Se retira, renuncia al poder, se aleja de la corte y se dedica a lo único que de verdad le ha importado siempre, la filosofía. Y casi de inmediato empieza a escribir estas cartas a Lucilio. Y ahora te estarás preguntando, bueno, ¿y quién era Lucilio? Lucilio era procurador imperial en Sicilia. Era un funcionario con responsabilidades reales. No era un estudiante idealista, no era un mentorizado, sino alguien metido en la complejidad de la vida pública, al igual que Séneca. Lucilio trabajaba en la administración del imperio y gestionaba provincias, tomaba decisiones que afectaban a miles de personas. Era alguien que su deber era lidiar con la ambición, la política, los conflictos de intereses, y por eso las cartas no son abstractas. Son respuestas prácticas a los dilemas que enfrenta cualquier persona con trabajo, con responsabilidades y con aspiraciones. Personas como tú y como yo. Cierto, cierto. Y eso se nota en cada carta, ¿no? Séneca no está filosofando en el vacío, está ayudando a un amigo a vivir mejor en circunstancias concretas. A veces la habla de cómo lidiar con personas difíciles, otros de cómo manejar la ansiedad sobre el futuro, otras de cómo no dejarse arrastrar por la multitud. Son 124 ensayos morales disfrazados de correspondencia personal. Y lo genial es que funcionan para distintos tipos de personas. Yo creo que estas cartas te van a ayudar primero para la persona agobiada por las demandas externas, que siente que su vida ya no le pertenece, que va de reunión en reunión, de urgencia en urgencia, sin tiempo para pensar qué quiere realmente. Pues Séneca enseña a esta persona a recuperar su fortaleza interior, este espacio donde nadie puede entrar sin su permiso. Segundo, esta carta puede ser útil para el profesional que ha conseguido todo lo que se supone que debe conseguir y aún así no encuentra la paz. El que tiene trabajo, la casa, el sueldo, estatus y se pregunta, ¿eso es todo? Pues Seneca ayuda a esta persona a replantear qué está buscando realmente. Y tercero, este libro es para quien busca herramientas concretas contra la ansiedad, especialmente esa ansiedad por el futuro, ese miedo a perder lo que tiene y esa parálisis que vienen de que viene de querer controlar lo incontrolable. Para esas personas, Seneca ofrece ejercicios específicos que puedes hacer hoy mismo. Ujú. Y yo creo que esto es una de las cosas más importantes, como decía Jerún. Hay que darnos cuenta que este no va a ser un libro para quien busca motivación rápida o trucos de productividad. Ya sabéis que nosotros, de hecho, buscamos libros más densos donde rasquemos y encontremos verdaderos tesoros. No vas a encontrar 5 pasos para el éxito ni el método definitivo para ser feliz. Nada de eso. Este libro es para aquellas personas que estáis dispuestas a repensar vuestras prioridades desde la raíz. Para quienes tengáis el coraje de preguntaros si lo que perseguís de verdad vale la pena. Y lo más revolucionario desde nuestra perspectiva que hizo Seneca fue tomar el estoicismo, que por cierto podéis encontrar, ya sabéis, un capítulo hace poco del que hablábamos con él, con David Criado, una filosofía que a veces hemos entendido de una manera diferente, que se ha vuelto dogmática, fría, inhumana, que las ha calentado. Lo que hace Lucilio es con empatía. Es decir, Lucilio le dio humanidad, admitió la imperfección, reconoció las emociones y vivió las contradicciones. Los estoicos anteriores a él parecían más estatuas de mármol, de esas que podemos ver frías, perturbables, inalcanzables, mientras que Séneca nos va a demostrar que estamos hablando de personas de carne y hueso. Vais a notar cómo sufre, cómo duda, cómo se equivoca. Y desde ahí te dice, yo también lucho con esto. Y aquí está lo que he aprendido. Esa humanidad es lo que hace que sus ideas trasciendan 2000 años después y sigan siendo relevantes para nosotros, tanto como para darle este púlpito de reseñarlas en Queso Círculo. Sí, sí, sí. La influencia de este libro es enorme, aunque no siempre se reconozca. Yo creo que las ideas de Séneca sobre igualdad radical, por ejemplo, sobre la dignidad inherente de cada persona sin importar su posición social, sobre cuestionar las estructuras de poder. Estas ideas se inspiraron siglos después de Ilustración, ¿no? Rousseau lo leía, Voltaire lo citaba. Los fundadores de las revoluciones francesa y americana bebieron de sus ideas, porque en el fondo lo que Séneca predica
es libertad interior y responsabilidad personal. Nadie puede darte la felicidad, nadie puede quitártela, depende de ti. Y eso, en una época de emperadores todopoderosos, era una idea subversiva. Y lo sigue siendo hoy. Y esto yo creo que tenemos que darnos cuenta porque a partir de ahora es donde vamos a empezar a focalizarnos en lo que nos separa entre nosotros, una línea invisible y ese caos que sabemos que tenemos enfrente, en el día a día, en la lucha de la jungla de nuestra vida. Imagina que mañana, por lo que sea, tienes una presentación crucial que hacer en el trabajo. Has invertido semanas preparándola, has ensayado, has refinado cada diapositiva, ya te has preparado incluso como hemos hecho muchas veces con las preguntas difíciles que te puedan llegar y esa mañana, o casualidades de la vida, te despiertas con fiebre. O tu cliente cancela a última hora porque le ha surgido una emergencia. O tu ordenador, cosa que nos ha pasado ayer un y a mí en presentaciones, decide morir justo cuando necesitas abrir el archivo. Piensa, ponte en esa situación. ¿Cuál es tu primera reacción? Con mucha probabilidad, frustración, ansiedad, esa sensación de que todo se derrumba y te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y te pasas horas o días rumiando sobre la injusticia de todo ello. Aquí es donde se encuentra el primer gran aprendizaje de Séneca. Y es tan sencillo que parece obvio hasta que realmente haya que pensar en ello. Y es que hay cosas que puedes controlar y cosas que no puedes controlar. ¿Qué sucede? Que la mayoría de las personas, la inmensa mayoría, gastamos nuestra energía vital tratando de controlar la segunda categoría. Nos preocupamos por el clima, por la política, por la situación política en Estados Unidos, cómo va a afectarnos a todos nosotros, por lo que otros piensan de nosotros, por si vamos a enfermar o no, por si el mercado sube o baja, por si nos va a tocar un jefe bueno o un jefe que vaya a ser un tirano con látigo. Todas esas cosas están completamente fuera de nuestro alcance. Y aún así, decidimos cargarlas como si fueran nuestra responsabilidad personal. Sí, es cierto. Y mientras tanto, lo que sí está bajo tu control recibe solo una fracción de tu atención. Porque ¿qué puedes controlar? Tu respuesta a lo que sucede, tu juicio sobre los eventos, tus decisiones en cada momento. Seneca lo llama tu fortaleza interior y es el único territorio donde tú eres completamente soberano. Nadie puede entrar ahí sin tu permiso. Pueden quitarte tu dinero. Eso está fuera de tu control. Pueden despedirte de tu trabajo, también fuera de tu control. Pueden enfermarte, robarte, traicionarte. Todo eso es externo. Pero no pueden obligarte a sentirte miserable por ello a menos que tú les abras la puerta. No pueden destruir tu paz interior a menos que tú se lo permitas. Y esa es una idea tremendamente liberadora cuando realmente la entiendes. Porque significa que tu bienestar fundamental no depende de circunstancias externas. Depende de cómo eliges relacionarte con estas circunstancias. Ahora, esto suena casi a resignación cuando lo dices así, como si estuvieras diciendo, mira, acepta lo malo y no hagas nada al respecto. Pero es justo lo contrario, ¿no, Kike? ¿Sí? Porque de hecho tenemos que pensar, Jerún, en otro libro que hemos reseñado, que es Víctor Frank, El hombre en busca de propósito. Una persona a la que le arrebatan su familia, trabajo, su ropa, sus posesiones, y lo llevan a un campo de concentración. Y ya, casi 2000 años después, Víctor Frank, en El hombre en busca de sentido, nos habló de la importancia de entender esto que Séneca nos hablaba 2000 años antes. ¿Qué depende de mí y qué no? Porque fíjate, mira la imagen que utiliza Séneca y que a mí me parece preciosa. Nos dice que somos como un perro atado a un carro. El carro va en una dirección determinada, lo conduce otra persona. Tú puedes decidir caminar junto al carro, manteniendo el ritmo y hacer el viaje llevadero. O puedes resistirte, como hace Lúa con sus patas, agarrarse a la tierra, tirar hacia atrás y ser arrastrados por el suelo. En ambos casos vamos a acabar en el mismo sitio. El destino del carro no va a cambiar porque nos resistamos, pero la experiencia del viaje es de manera radical diferente en un caso o en el otro. Uno es fluir con lo que es
El otro es un desgaste constante que no cambia nada, salvo hacernos la vida un poco más compleja y en cierto modo también miserable. Entonces no es que hablemos de pasividad, es elegir dónde focalizamos nuestro esfuerzo. Porque si gastas tu energía maldiciendo la tormenta que está cayendo estos días, la nieve que no nos deja poder llegar y que nos quedamos atrapados, o no nos queda energía para encontrar ese lugar de vuelta a casa, si gastamos nuestra energía lamentando que alguien nos despidió, o que nos ha dejado nuestra pareja, o que tengo que repensar cómo desde ahí hago mi vida, la aceptación de lo que no puedo cambiar, lo que hace es liberar tu energía para que sí que podamos actuar sobre lo que sí podemos cambiar. Y esto conecta perfectamente con algo que hemos explorado también en la reseña del libro de esencialismo. Ahí hemos hablado de elegir conscientemente a qué dedicas tu tiempo y atención, porque no puedes hacerlo todo. Y aquí Séneca va un paso más atrás. Antes de elegir tu acción, distingue qué está bajo tu control y qué no. Porque si tu felicidad depende de factores externos, de tu jefe que te reconozca, que el mercado suba, de que no llueve en tu boda, pues entonces eres vulnerable, eres frágil. Cualquier viento puede derribarte. Pero si tu felicidad depende de tu actitud interna, de tus valores, de cómo eliges responder, entonces eres libre. Puedes estar en medio de la tormenta y mantener la calma. No porque niegues la tormenta, sino porque sabes que la tormenta no te define. Lo que te define es cómo la atraviesas. Y esta distinción entre control y no control es algo que trabajamos todo el tiempo en los talleres de Kenzo. Especialmente cuando la gente llega desbordada por interrupciones. Y su primera reacción es, necesito que los demás dejen de interrumpirme. Y claro, puedes poner estrategias. Puedes cerrar la puerta, apagar las notificaciones, puedes bloquear tiempo en tu agenda, pero al final el mundo es caótico. Van a interrumpirte sí o sí. Van a surgir urgencias. Van a cambiar las prioridades. Eso no está bajo tu control. Lo que sí está bajo tu control es cómo respondes cuando llega esta interrupción inevitable. Y esto para mí, Jerún, es fundamental, porque nos muestra la diferencia crucial entre reaccionar y responder. Muchas veces lo hemos hablado en el podcast, la diferencia entre anticipación y adaptación. Reaccionar es automático, es emocional, es impulsivo. Nos interrumpen, explotamos. Respondemos con sarcasmo, con frustración o con, oye, una mala palabra. O a veces nos hundimos como víctimas. Todo eso sucede sin que lo elijamos. Responder es diferente, es consciente, es elegido. Te interrumpen, haces una pausa de 2 segundos, evalúas si de verdad es urgente y decides cómo manejarlo de la mejor forma posible. Y desde ahí actúas. Simplemente ese pequeño espacio de 2 segundos entre el estímulo y tu respuesta es donde aparece tu fortaleza interior. Es lo verdaderamente tuyo, lo único que de verdad te pertenece. Y Séneca nos dice, construye esa fortaleza. Fortalécela, habítala, porque nadie puede quitártela. Pueden despedirte, rechazarte, ignorarte, traicionarte, pero no pueden arruinarte a menos que tú les otorgues ese poder. A mí me ha pasado en situaciones en las que un cliente te rechaza, las cosas no salen como esperas, o una pareja te deja. La actitud, ese espacio en el que tú demuestras cómo vas a responder ante ese estímulo, de verdad, es lo que marca la diferencia. Y ojo, no estamos hablando aquí que nos encante que un taller nos ponga muchas trabas o que nos deje la pareja o que de repente recibamos malas noticias. No, no nos gusta, pero entendemos que es parte del camino de la vida, ¿verdad, Jerún? Sí, efectivamente. Por tanto, creo que es la primera gran lección que hemos sacado de este libro, es esto, que la idea de la fortaleza interior, ese espacio donde somos soberanos. Pero desde allí surge una pregunta obvia. ¿Cómo sé que mi fortaleza resistirá cuando llegue la tormenta de verdad? Porque es fácil decir que eres estoico cuando todo va bien, cuando tienes salud y trabajo y tus seres queridos están bien. Pero otra cosa muy distinta es cuando pierdes tu empleo o tu salud se desmorona o alguien que amas muera. En esos momentos toda tu filosofía se pone a prueba. Y Seneca tiene una respuesta para esto y es una idea, una de las ideas más potentes y contraintuitivas del libro. Seneca la llama premeditatio malorum, que no viene de los libros de Harry Potter.
Suena como en este hechizo de Harry Parece, con Potter, la pero no varita es. de Sí, sí, Premeditatio Malorum. sí, no, no, no. Pues esto suena aterrador, pero significa básicamente ensayar la adversidad antes de que suceda. Practica la pérdida mientras todavía la tienes. Y lo hace con ejercicios muy concretos, siendo el más radical los días de simplicidad voluntaria. Seneca sugiere que algunos días al mes vivas como si fueras pobre. Comida simple, pan, agua, verduras básicas, ropa vieja, la que nunca te pondrías en público, ningún lujo, nada de entretenimiento caro. Literalmente bajas tu nivel de vida a lo mínimo necesario para sobrevivir. Y lo haces de forma consciente, deliberada, como un ejercicio. Jerún, si eso me lo cuenta cualquier otra persona fuera de ese contexto, me sonaría a castigo o a esos retiros espirituales que te privan de todo para que valores lo que tienes. Así que voy a hacer un poquito de abogado del diablo, ¿no? ¿Por qué crees que alguien querría hacer eso de manera voluntaria sin que le pongan ahí un látigo detrás? Claro, siempre hay que hacer la traducción de lo que dice Séneca a nuestra vida actual, ¿no? Y nuestra sociedad actual. Pero al final, ¿por qué alguien quería hacerse esto voluntariamente? Pues yo creo que es simplemente para descubrir dos cosas fundamentales. Primero, que puedes sobrevivir y estar relativamente bien con mucho menos de lo que crees necesitar. Resulta que no necesitas café de especialidad para despertar. No necesitas ropa de marca para sentirte digno. No necesitas entrenamiento constante para estar en paz. Puedes comer arroz simple y estar satisfecho. Puedes vestir ropa vieja y seguir siendo tú. Y ese descubrimiento es liberador porque de repente todas esas cosas de las que pensabas que dependerías se revelan como opcionales. Y segundo, quizás más importante, descubres que el miedo a perder tus comunidades es peor que perderlas realmente. Hay gente que se queda en trabajos que odia porque tiene miedo de no poder pagar su estilo de vida. Y ese miedo los mantiene atrapados durante años, décadas incluso, ¿no? Pero si supieran que estarían bien incluso con mucho menos, ese miedo perdería su poder. Y tendrían libertad para tomar riesgos, para cambiar de carrera, para emprender, para decir que no. La pobreza voluntaria temporal te libera de miedo a la pobreza involuntaria futura. Ujú. Esto me encanta, Jerún, esta reflexión, porque muchas veces desde el miedo eh, es desde donde tomamos las decisiones del día a día. Lo que sucede entre el miedo y la valentía es que el miedo se va apoderando de nosotros poco a poco. Cada día que seguimos un día más sin hacer eso que queríamos hacer, sin llamar a esa persona que queríamos llamar, o sin poner en práctica ese hábito, es un día más que el miedo acumula poder dentro de nosotros. Y para eso está la valentía de romper un día, solamente un día, con ese miedo. Es como ese ejercicio que, vamos, tú sabes que a mí me encanta mucho ver atletas que entrenan todo lo que tiene que ver con el oxígeno, tanto la gente que hace apnea, que hay documentales maravillosos. Yo me quedé alucinando viendo que hay una persona que el récord lo tiene en torno a 20 minutos en apnea, pero hay otros que entrenan en altitud, donde hay menos oxígeno, y lo que hacen es que cada paso que tienen que dar en esa situación donde se han puesto de manera voluntaria hace que sea más difícil. ¿Por qué? Porque así cuando bajan y compiten a nivel del mar, su cuerpo está preparado para condiciones mucho más fáciles. Tiene una ventaja. Aquí es lo mismo, pero con nuestra mente. Si entrenamos viviendo con poco, cuando perdamos algo, que es algo que va a suceder, hay momentos en los que vamos a perder algo, porque a todos nos va a pasar. Nuestra mente, al haberlo hecho, a lo mejor no al mismo nivel, pero ya lo ha practicado antes, sabe cómo manejarlo. No se desmorona porque no ha vivido esa situación. Ya hemos pasado por ahí, aunque fuera de una manera controlada y voluntaria. Y eso yo creo que hay que distinguirlo del minimalismo que está de moda ahora, ¿no? El minimalismo dice, deshazte de las cosas para vivir mejor de forma permanente. Es una elección de estilo de vida. Pero lo que propone Seneca es diferente. Es un ejercicio temporal, pero tal vez un poco más extremo, ¿no? Unos días al mes vives con lo mínimo, o incluso menos que lo mínimo, y luego vuelves a tu vida normal. Pero ahora sabes, en lo profundo de tus huesos incluso, que estarías bien sin todas estas cosas. Y ese conocimiento te libera. Ya no las necesitas. Las disfrutas, claro, pero no dependes de ellas para tu paz mental.
Los romanos ricos tomaban tan en serio este aspecto que algunos tenían habitaciones especiales en sus casas, como celdas, donde pasaban los días viviendo de forma espartana. No era por masoquismo, era entrenamiento mental deliberado. Como quien hace simulacros de incendio para saber qué hacer si sucede de verdad, ¿no? Practicas la crisis en tiempo de paz para estar preparado cuando realmente llegue la crisis de verdad. Y seamos honestos, ¿no? Porque esto es más fácil para alguien que vive solo que para quien tiene una familia. Claro, imaginaos yo que tengo a Yago, no puedo decidir que esta semana comemos solo pan y alguna legumbre porque estoy haciendo un ejercicio estoico. Eso sé que no es justo para ellos, así que Jerún, ofréceme mi alternativa, por favor. Sí, sí, tienes toda la razón. Hay que adaptarlo a tu contexto. Hay que llevarlo a tu propio sitio. La versión moderna podría ser un día completo sin teléfono, sin tu smartphone. Simplemente pruébalo un domingo. Déjalo apagado desde que te despiertas hasta que te acuestas. O una semana completa con un presupuesto muy limitado para comida. Compra solo lo básico. Nada preparado, nada especial. O tal vez un fin de semana sin entrenamiento digital. Sin Netflix, sin redes sociales, sin YouTube. Solo libros, conversaciones, caminar, juegos de mesa. No se trata de sufrir por sufrir, se trata de probar que tu bienestar no depende tanto de tus comunidades como has llegado a creer. Y además hay un efecto secundario hermoso, porque después de 3 días comiendo avena simple, un café con leche sabe a la gloria. Después de una semana sin series, esa película de viernes es un evento especial otra vez. Y cuando das por sentado lo que tienes, dejará de darte alegría. Pero cuando practicas vivir sin ello, cada vez que lo recuperas es un regalo. Eso es gratitud real, no la gratitud forzada de escribir 3 cosas por las que estás agradecido en un diario. Jerún y yo lo ponemos esto en práctica en los talleres. De hecho, cuando hablamos de simplificar sistemas de trabajo es una parte esencial. No se trata solo de eliminar tareas superfluas. Se trata de descubrir qué es realmente esencial, probando qué pasa si lo quitas. Y lo curioso es que la gente em, se da cuenta de un montón de cosas que está haciendo por inercia. Las mismas visitas a los mismos lugares los fines de semana, las mismas reuniones cada semana que saben que siguen llevándoles a nada, los mismos hábitos con los mismos resultados. Y hacemos algo muy sencillo, que es simplemente sugerirles pues, que cancelen esa reunión durante un par de semanas a ver qué pasa. Y de hecho, si nadie lo echa de menos, ya nos damos cuenta de que era prescindible. Si su ausencia causa problemas reales, entonces sí es necesaria. Ese es el concepto del premeditatio malorum aplicado a la efectividad. Practicas la ausencia para valorar la presencia. Exacto, exacto. Y el principio de fondo es el mismo. Tu mente es un músculo. La ansiedad voluntaria y controlada lo fortalece. Y cuando llega la obesidad involuntaria, que siempre llega, eso es la garantía de vida, ¿no? Entonces estás preparado. No te desmorona. Ya sabes que puedes con ello. Y esa confianza no es arrogancia, es experiencia, porque la has vivido. Esto es algo que es fundamental que tengamos en cuenta porque además hace espacio. Porque, de hecho, esta conversación la tenía este fin de semana. Vivimos con la sensación de que somos inmortales, de que todo llegará en un momento determinado. Y de repente morimos sorprendidos. Lo recordaba porque creo que hay una frase de Pau Donés que explicaba justo lo que decía Séneca. Él contaba algo así como, estoy enfadado con el cáncer, porque es que ahora no me va bien morirme. Entonces es maravilloso, no porque le pillara por sorpresa, sino porque aceptó esa parte. Así que, si eso lo podía hacer Pau Donés en esa entrevista última maravillosa que tuvo el valor de dar y que yo recomiendo a todo el mundo, si no la habéis visto, Pau Donés, cantante de Jarabe de Palo, ¿por qué no vamos a hacer nosotros ahora un pequeño ejercicio incómodo? Abre tu calendario, saca tu agenda y vamos a repasar qué sucedió la semana pasada, pero con unos ojos distintos. Vamos a echar una mirada con unos ojos honestos. Ya sé que tú eres una persona tremendamente honesta, pero lo que quiero decir es que nos quitemos las gafas de quiénes somos con nuestros prejuicios, creencias.
Y pregúntate cuánto tiempo dedicaste a cosas que de verdad te importan. Y ahora pregúntate, ¿cuánto tiempo dedicaste a reuniones que podrían haber sido un correo, a compromisos sociales que no querías pero sentiste que debías, a ir pasando con tu dedo por Instagram o redes sociales una vez tras otra, a discusiones absurdas que no cambiaron nada? Fíjate que si sumas todo eso, con mucha probabilidad te vas a dar cuenta de que la mayor parte de tu tiempo y del mío, ese recurso que nunca vuelve, el tiempo, se fue en cosas que no te acercan a quien quieres ser ni a lo que quieres lograr. Y Séneca es brutal, es implacable con este tema, no tiene piedad. Nos dice que la gente se queja de que la vida es corta, pero no, la vida no es corta, la vida es larga. El problema es cómo la malgastamos, cómo la regalamos, cómo la prestamos a otros como si tuviéramos una reserva infinita de tiempo. Vivimos como si fuéramos inmortales, dejamos para mañana lo importante porque asumimos que mañana llegaremos ahí, mañana estará ahí. Y yo estoy convencido que mañana la mayoría de nosotros estaremos ahí, ¿verdad? Pero aún así gastamos nuestro día de hoy en trivialidades porque pensamos que tendremos tiempo después. Y luego al final nos sorprendemos de que se acabó, de que no hicimos lo que queríamos hacer, de que no dijimos lo que queríamos decir, de que no fuimos quienes deseábamos ser. Y eso conecta directo con algo que exploramos cuando hemos reseñado 4000 semanas de Oliver Berkman, a quien también hemos entrevistado en este podcast. Si vives hasta los 80 años, tienes aproximadamente 4000 semanas. De ahí el título de su libro. Esto suena mucho cuando dices así, pero empieza a restar las semanas que ya pasaron. Y luego piensa en cuántas semanas más tienes realmente de vida consciente y saludable. Y de repente 4000 ya no parece tanto. Y lo fascinante es que Seneca entendió esto hace 2000 años sin calculadoras ni tablas actuariales. Simplemente observó cómo la gente vivía. Y vio que prestamos más atención a nuestro dinero que a nuestro tiempo. Si alguien te roba 10 euros, te enfadas. Exiges que te los devuelvan. Pero si alguien te roba una hora con una reunión inútil, ni lo notas. Si alguien te roba una tarde con una obligación social que no querías, lo aceptas como parte de la vida. Y si tú mismo te robas de una mañana quedándote en la cama rumiando sobre cosas que no puedes cambiar, ni siquiera lo consideras un problema. Y sin embargo, estas horas no vuelven nunca. Ese tiempo es tu vida convirtiéndose en pasado segundo a segundo. Y nosotros, muchas veces incluso Jirún y yo también, nos enfocamos en pensar que el tiempo es una materia, es un recurso renovable, como si tuviéramos suscripción mensual de horas que se rellenan automáticamente, ¿no? Entonces nos sucede, pues oye, que malgastas la mañana pensando, esto ya lo haré por la tarde, ¿no? Esta semana pensando que el mes que viene me pongo en serio con esto. Este año pensando que, bueno, cuando las cosas se calmen, porque mi vida ahora está un poco complicada, ahí sí, entonces ahí sí me centro en aquello importante. Voy a hacer un spoiler. Las cosas nunca se calman. Siempre hay algo, siempre hay una urgencia, siempre hay una demanda, una distracción. Os pongo un ejemplo real. Nosotros el año pasado sabíamos, hablo a nivel personal, ¿no? De Zaira y de mí, de mi familia, sabíamos que iba a ser un año tremendamente complejo por muchas razones. ¿Y sabes qué? Que ese año tremendamente complejo que pensabas que iba a terminar en el 2025, continúa en 2026. Y no solo eso, sino que como muy bien Jerún sabe, encima se rompe el peroné de mi mujer, otra familiar se rompe la rodilla. Entonces, mientras esperamos que llegue el momento perfecto, aparece una nueva urgencia inesperada, una demanda o una distracción. Y mientras estamos en esa espera eterna que llegue el momento perfecto, vida se escapa entre los dedos. Seneca tiene una frase que a mí me persigue desde que la leí porque me ha ayudado mucho a reflexionar sobre ella. No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Y eso es devastador.
cuando lo piensas de verdad, no es que el universo sea tacaño con tus años, es que somos descuidado con esos años. Los repartimos, los compartimos con cualquiera que nos lo pida. Los invertimos en cosas que no importan, los sacrificamos para quedar bien, para evitar conflictos, por seguir la corriente, y nadie nos obliga. Somos nosotros mismos quienes entregamos nuestro tiempo como si no tuviera valor, como si fuera infinito. Y justo este fin de semana, en esa conversación que os compartía, le decía a esta persona, que tiene 10 años menos que yo tengo 46, le decía, mira, si yo tuviera un arrepentimiento, porque como no soy una estrella de rock, tengo arrepentimientos como toda buena persona normal, de estos 10 años yo lo que hubiera hecho de manera diferente es haber disfrutado más del camino. Haber sido todavía más presente, entender ese tiempo, no pensar que hay más cosas que tengo que alcanzar o que tienen que venir, porque esa es esa parte de ser descuidado con mi tiempo. Como has mencionado antes, Séneca en este libro no solo aporta reflexiones, también soluciones. Y en este caso, cuando hablamos de la finidad de la vida, Séneca nos propone un truco mental. Y es esto. Simplemente trata cada día como si fuera una vida completa. Empieza, suceden cosas y termina. Pronto, ¿qué hay que hacer? Cierra asuntos pendientes, perdona a quien tengas que perdonar, di lo que necesitas decir, reconcíliate con quien estás peleado, agradece lo que tienes. No sé, no porque seas morboso, sino porque quizá sea verdad. Quizá ese día todo lo que tienes con certeza. No es pesimismo, es realismo radical. Y lo que hace este ejercicio mental es obligarte a priorizar la verdad. Si hoy fuera el último día, ¿gastarías 2 horas en una reunión sobre un proyecto que no te importa? ¿Pasarías la tarde pasando en los feeds de las redes sociales? ¿Pospondrías esta conversación difícil pero necesaria con alguien que amas? Probablemente no. Harías lo que importa. Dirías lo que hay que decir. Y estarías presente con quien que quieres estar. Y la pregunta incómoda es, si no lo harías hoy sabiendo que es tu último día, ¿por qué lo haces ahora que no sabes si es tu último día o no? Porque no sabes. Ese es el punto, nadie lo sabe. Y vivir como si supieras cambia literalmente todo. Mm. Bueno, es que al final ahí es donde nos encontramos con una realidad que a menudo vivimos. En nuestras sesiones de coaching, por ejemplo, cuando hay personas que acuden a nosotros diciendo que quieren cambiar su vida, pero no tienen tiempo. La verdad es que te dicen la primera parte, pero no la segunda, ¿verdad, Jerún? Pero queda muy explícito que el mensaje es sí, pero ahora no, ¿no? La primera pregunta que solemos hacer es ¿cómo inviertes tu tiempo ahora? Y casi siempre cuando revisamos su semana con detalle, hay horas y horas en actividades que ni siquiera les gustan. Simplemente nos han parado a mirarlo, están en modo automático. Decimos sí a cosas por inercia, por culpa, por no decepcionar a otros, y lo que pasa es que la vida se les escapa mientras están ocupados haciendo cosas que no eligieron, ¿verdad? Seneca diría, estás prestando tu vida a otros y luego te quejas de que no tienes tiempo para ti. Y cada vez que dices sí a algo, estás diciendo no a otra cosa. Esto ya me hemos comentado muchas veces en este podcast. Esa es matemática simple. Decir sí a una reunión de 2 horas es decir no a 2 horas de trabajo profundo, o de estar con tu familia, o de leer, o de simplemente pensar, que es algo que casi nadie hace ya. El tiempo es el único recurso que no puedes recuperar. Puedes ganar más dinero, puedes hacer nuevos amigos, puedes aprender nuevas habilidades, pero no puedes fabricar más tiempo. Se gasta a una velocidad fija, segundo tras segundo, hacia tu muerte. Suena dramático, pero es verdad. Y vivir con esta conciencia no te hace ansioso, te hace selectivo, te hace valorar cada hora como si importara, porque importa. Es tu vida convirtiéndose en historia. Y cuando aplicamos esto al método de cierre del día que enseñamos en Kenso, la idea es exactamente esa. Al final del día te preguntas, ¿hice lo que importaba hoy? Y si la respuesta es sí, pues puedes dormir tranquilo. Y si es no, pues al menos lo sabes y puedes ajustar mañana. Pero lo peor es llegar al final del día sin saber ni en qué lo gastaste, sin conciencia, en piloto automático. Porque entonces llegas al final de la vida en piloto automático. Y eso, dice Seneca,
es la verdadera tragedia. Pues ahora, Jerún, vamos a hablar del elefante en la habitación. Porque si no lo hacemos nosotros, lo harán los oyentes en cuanto terminen este episodio. Séneca era millonario. Y no hablo de clase media alta, no, no, no. Hablo de uno de los hombres más ricos del Imperio Romano. Como nos has contado antes, tenía propiedades por todas partes, desde Roma hasta Egipto, mesas de cedro que para la época eran una auténtica fortuna, esclavos, lujos, todo lo que el dinero podía comprar en esa época. Y este tipo escribe 124 cartas a su amigo diciéndole que el desapego material es el camino a la felicidad, que la riqueza externa no te hace mejor persona, que lo único que importa es tu carácter exterior, ¿vale? Oye, esto no es hipocresía. ¿Cómo se puede predicar sobre la pobreza desde una villa de aquellas romanas lujosas? De hecho, sus críticos ya lo señalaban en su época, y es una crítica válida, es una crítica incómoda, molesta, porque sientes que hay una contradicción fundamental entre lo que dice y cómo vive. Pero aquí está el matiz que mucha gente pierde y que creo que es crucial para entender a Séneca de manera correcta. Él no dice que debas ser pobre, no dice que la riqueza sea mala en sí misma. Lo que dice es que no debes necesitar ser rico. Yo creo que esa distinción, a mí por lo menos, me parece enorme. Pero Jerón, tú si quieres, explícalo porque sigue sonando yo creo que un poco a gimnasia mental para justificar su riqueza. Sí, sí, sí. Para intentarlo explicar de forma sencilla, Séneca distingue entre dos tipos de pobreza. La primera es tener poco. Eso es circunstancial, puede cambiar. Y la segunda forma el segundo tipo de pobreza, y es mucho más peligrosa, es necesitar mucho. Es esta hambre insaciable de más, que nunca se satisface. La persona con pocos recursos, pero sin ansiedad sobre ellos, es psicológicamente más libre que el millonario que vive con miedo constante de perder su fortuna. Porque la primera no depende de sus posesiones para su paz mental. El segundo es esclavo de su propio patrimonio. Tiene que protegerla, mantenerlo, aumentarlo. Su identidad está atada a sus cosas. Si las pierde, siente que pierde quién es. Esa es la pobreza real según Séneca. La pobreza de espíritu que viene de necesitar cosas externas para sentirte completo. Y su argumento es que puedes tener riqueza sin ser poseído por ella. Usarla como una herramienta, no como objetivo. Disfrutarla sin depender de ella. Y sobre todo, no dejar que define tu valor como persona. Ahora, ¿hacía Séneca todo esto perfectamente? Probablemente no. ¿Vivía a veces la contradicción? Sin duda. Pero quizá esta contradicción es precisamente lo que lo hace valioso para nosotros, porque no es un gurú que predica desde la pureza de una cueva. Es un tipo exitoso que ha experimentado todo lo que el mundo puede ofrecer y nos dice desde ahí, mira, yo tengo todo esto y te digo por experiencia directa que no es lo que pensabas. Qué interesante, porque encontramos en su contradicción su propia enseñanza. Si hubiera renunciado a toda su riqueza para vivir como un asceta, estoy convencido, desde mi punto de vista al menos, que sería algo más puro, aunque menos útil. Porque la mayoría de nosotros no vamos a vivir como ascetas. No vamos a buscar la pobreza de una manera voluntaria. Vivimos en el mundo real. Hay trabajos. Buscamos ciertas comodidades. Aspiramos a la seguridad financiera. Pirámide de Maslow, ¿no? Necesitamos a alguien que nos enseñe cómo navegar eso sin perdernos en ello. ¿Por qué? Porque cuando he alcanzado el siguiente nivel, ya quiero el siguiente, la siguiente subida, el siguiente puesto. Y entonces, como decía Jerún, al final quién soy es mi título de trabajo y mi salario. Ahí es donde mido el éxito. Seneca puede hacer eso precisamente porque lo vivió, que es que conoce las seducciones de la riqueza desde dentro. Conoce ese juego oscuro en el que nos metemos porque es lo que siempre buscamos, las ansias de poder, de mejorar, de seguir creciendo. Él sabe cómo te hace cambiar tener mucho dinero. Y sabe también que el dinero no te da todo lo que promete. No te hace feliz. No te da paz. No resuelve problemas existenciales. Lo que sí hace es que te sientas con mayor comodidad mientras en tu interior puedes seguir sintiendo la misma insatisfacción. Y aquí es donde Séneca hace otra distinción importante. La distinción entre necesidades naturales y necesidades artificiales. Las naturales son limitadas y satisfacibles, ¿no?
comida básica, un techo sobre tu cabeza, ropa que te proteja del clima, relaciones humanas. Básicamente, Maslow, como has dicho, Kike. Puedes satisfacer estas necesidades y sentirte completo. Las artificiales son infinitas. Lujo, estatus, impresionar a otros, tener más que tu vecino. Esas nunca te satisfacen porque siempre hay alguien con más. Siempre hay un nivel superior que alcanzar. Y ahí es donde te conviertes en esclavo. Persigues algo que no tiene final. Es como correr en una cinta. Mucho esfuerzo, ningún avance real. El mundo moderno está diseñado para crear necesidades artificiales constantes. La publicidad te dice que necesitas esto para ser feliz. Las redes sociales te muestran que otros tienen más que tú. Tu cerebro compara automáticamente. Y de repente necesitas cosas que hace 5 minutos ni sabías que existían. Esto es maravilloso y lo hablamos mucho en el libro de Kenso. Es el síndrome del vecino en esteroides. Te compras un coche nuevo, estás feliz, hasta que tu vecino se compra uno mejor. Y de repente tu coche ya no te satisface. No porque sea peor que hace una semana, sigue siendo el mismo. Lo que sucede es que tu punto de referencia ha cambiado. Y ahora lo que era suficiente ya no lo es. Es algo externo, viene de fuera. Es una trampa mental brutal. Seneca lo vio en su época igual que lo vemos nosotros ahora. Yo mismo, en primera persona, he querido tener una posición mejor. Y de repente, cuando la alcanzas, te encuentras ahí, en la cima, en tu cima, y dices, pues la verdad es que esto es una mierda, nunca mejor dicho. Porque no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para disfrutar con la gente que quiero, estoy viajando de un lado a otro, no puedo disfrutar de hacer mi deporte, jugar con mis amigos al fútbol, ir a tomarme una caña con ellos. ¿Tengo una posición mejor? Sí. ¿Tengo más dinero? Seguro. ¿Soy mejor persona? Desde luego que no. Así que quizá peor ahora, porque las redes sociales amplifican esa comparación social a escala industrial. Es decir, cada vez que hacemos una interacción en Instagram, en Facebook, vemos cientos de personas mostrando su mejor versión. Pero lo que olvidamos es que es una mejor versión hipereditada. Esas vacaciones no son tan perfectas, esos cuerpos, te aseguro yo que no son tan perfectos, ni sus casas, ni sus vidas, ni sus relaciones. Lo que hacemos es comparar eso con nuestra vida cotidiana, con nuestros problemas reales, con nuestros días normales. Esa es una competición que, a no ser que de verdad asumas al Lucilio, no podemos ganar. Y ya te digo yo que una persona es mucho más feliz teniendo unos días normales bonitos que unos días extraordinarios bonitos. Y esto también vemos casi cada semana en nuestras sesiones de coaching, que tenemos clientes que llegan que aparentemente tienen la vida perfecta, ¿no? Gente con responsabilidades, con ingresos altas, con una casa grande, un coche de lujo, todo lo que creía que quería. Y entonces nos lo explican, me siento vacío, ¿por qué no soy feliz? Y cuando profundizamos, pues estas personas habitualmente descubren que perseguían todas estas cosas porque pensaba que le darían felicidad. Pero eran necesidades artificiales, plantadas por la sociedad, por la publicidad, por la comparación social. No eran sus necesidades reales. Y ahora tiene todo eso y descubre que la felicidad no estaba aquí. Que gastar 20 años persiguiendo algo que no resuelve tu problema es una tragedia. Y Seneca te ahorra este horror si lo escuchas y te dice, mira, escúchame, no está ahí, búscalo en otro lado. Me encanta esto que acabas de decir, como lo has expresado, Jerún, del horror, porque eso es fundamental. Hay que darnos cuenta de que tenemos que buscar en el lado correcto. Entonces, para ser justos con Séneca y no caer, ahorrarnos ese error del que nos hacía partícipes y ahorrarnos ese horror, yo creo que lo importante es entender que la hipocresía de Séneca era aparente, porque en verdad era sabiduría práctica. Él vivió con riqueza y desde ahí nos dice, ese no es el camino. Eso tiene más peso que si solo fuera teoría, porque habla desde la experiencia. Y su mensaje final es, puedes tener cosas, disfrútalas si las tienes, pero no dejes que las cosas te tengan a ti. No dejes que definan tu valor, no dependas de ellas para tu paz, porque son prestadas. Pueden desaparecer mañana y si tu bienestar depende de ellas, eres vulnerable. Y si no depende, eres libre. Yo simplemente, Jerún, con esto, por la parte de la riqueza es algo que a las personas, sobre todo cuando vienes de unos estratos, pues te toca mucho, ¿no? Y sé que esto a muchos nos va a escocer, pero simplemente ver a una persona como Jeff Bezos, cómo ha cambiado su vida de ser un emprendedor a ser un emprendedor de éxito, a ser como es ahora multimillonario.
Y entonces vas viendo cómo el dinero y el poder le han llevado hacia otros lugares. Y lo comparas, por ejemplo, con alguien que también probablemente incluso tenga más dinero que él, que es Warren Buffett, que sigue manteniendo sus mismas rutinas diarias, sus mismas comidas diarias, las mismas cosas. Y fijaos qué grandísima diferencia entre a quién nos querríamos parecer, si a uno o a otro. Uno elige desde su interior, que es Warren Buffett, y otro elige porque le acepten desde el exterior, que es Jeff Bezos. Ya hace un tiempo estoy pensando en quién ha sido la persona, y creo que un actor americano de cine que ha dicho una vez que yo deseo que todo el mundo podría ser millonario durante unos días porque descubres que no es la solución. No me recuerdo el nombre ahora, no me recuerdo, pero yo creo que este es el resumen. Que yo deseo que todos podemos vivir en primera persona para que sabemos que no es el camino. Y esto es lo que Seneca nos está intentando decir. Vale, aquí que vamos al último tema. Vamos a por ello. Sí. Sacamos de este libro, de los muchos que podríamos haber sacado. ¿Qué cuenta Seneca sobre los amigos? Ay, yo creo que esto es fundamental y por eso lo hemos dejado para nuestra parte final, porque esto es fundamental, de quién te rodeas. Y a mí me encanta porque, como decíamos al principio, este libro no son cartas filosóficas abstractas lanzadas a ese vacío en el que pueden caer y ahí en lo más profundo, sino que Séneca está escribiendo a una persona real, concreta, con nombre y apellido, Lucilio. Y esa relación de amistad permea todo el texto, no es un tratado académico, es un amigo ayudando a otro amigo a vivir mejor y eso cambia el tono, cercanía, incluso varios de los temas que trata. Algunas cartas habréis visto que son casi íntimas, hablando de miedos personales, de dudas, de fracasos, otras más didácticas, pero siempre con esa calidez de alguien que te quiere. Y que te quiere bien, que esto es muy importante. Que te pueden querer de muchas maneras, pero que te quieran bien, hay pocos. Y de verdad pienso que no podemos entender de verdad estas cartas sin entender qué son en su esencia. Para mí, Jerún son un acto de amistad. Es una persona que dedica tiempo, energía mental, sabiduría acumulada, experiencias vividas en ayudar a otro amigo. Séneca ayudando a Lucilio. ¿Por qué? Por algo tan sencillo y tan potente, algo que hemos hablado hace poco en uno de los capítulos de Kenso, que es la amistad. Porque es su amigo. Y para Séneca, la amistad es una de las pocas cosas que de verdad vale la pena en esta vida. Pero ojo, porque su concepto de amistad, Jerún, puede ser muy distinto al nuestro. Sí, totalmente, totalmente. Hoy llamamos amigo a cualquier persona. Tienes 500 amigos en redes sociales que no has visto en 10 años. Hay compañeros de trabajo con los que te llevas bien y los llamas también amigos. Que tienes conocidos con los que tomas café ocasionalmente y también son amigos, ¿no? Seneca hace una distinción radical entre conocidos y amigos de verdad. Los conocidos son útiles o agradables, pero superficiales. Están allí mientras hay un beneficio mutuo o mientras las circunstancias lo mantienen cerca. En vez de ciudad, cambian ellos de trabajo y la relación se evapora porque no había profundidad real. Yo he vivido esto cuando venía de Holanda a España, pues entonces directamente sabía cuáles eran estos amigos de verdad que todavía mantengo, ¿no? Y cuáles directamente al crear una distancia física se han evaporado, ¿no? Los verdaderos amigos son raros y son preciosos. Un verdadero amigo es alguien que ante quien puedes ser completamente tú mismo. No tu mejor versión, no tu máscara social, no un personaje que representas en público, sino tu yo real, con tus defectos, tus dudas, miedos, contradicciones. Y esa persona te ve así, te acepta y además te reta a crecer. No te juzga, pero tampoco te deja acomodarte en tus peores versiones. Es como un espejo que te muestra la verdad con cariño. Y Séneca nos dice algo provocador, y es, elige a tus amigos como si el mundo entero te estuviera observando. Quizá suena raro hasta que explicamos el porqué. No es que debas presumir de tu círculo social, ni buscar amigos conocidos con los que impresionar a otras personas. Es que tus amigos van a dar forma a quien tú eres, lo quieras o no lo quieras. En verdad somos en gran medida el promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo.
Si te rodeas de gente que se queja de manera constante, ¿sabes en quién te vas a convertir? En una persona grumpy, en un quejica. Si te rodeas de gente cínica, pues vas a cultivar el cinismo. Si te rodeas de gente que no crece, que se conforma, que critica en lugar de crear, eso te va a contagiar. Y al mismo tiempo, si te rodeas de personas que aspiran a ser mejores, personas que leen, porque yo pienso que quien lee es mejor, que piensan, que se cuestionan, que son autocríticas en sus pensamientos. Eso también, eso también permea en los demás. Tus amigos son el ambiente en el que crece, en el que se desarrolla tu carácter. Así que escoge de la mejor manera posible ese ambiente para saber que va a impactar en tu día a día. Pero aquí hay una trampa que veo todo el tiempo, más que nada en el mundo profesional, porque la gente busca amigos transaccionalmente, ¿no? Yo te doy algo, pero también quiero recibir. Por tanto, nos dedicamos a networking, contactos, oportunidades. ¿Qué puede darme esta persona? ¿Me viene a conocer? ¿Me conviene conocerla? Y esta es amistad como intercambio comercial. Y Seneca diría que eso no es amistad en absoluto, es un cálculo, es una inversión. Y puede ser útil profesionalmente, claro, pero no es lo que él está describiendo. Porque una amistad real no empieza con la pregunta ¿qué puedo obtener? Empieza con ¿quién es realmente esta persona y resuena conmigo? Y luego desde allí construyes algo mutuo, un compromiso compartido con el bienestar del otro. Tú quieres que a tu amigo le vaya bien, no porque ese te beneficia, sino porque genuinamente te importa, y viceversa. Y eso es raro y precioso. Y según Seneca, es esencial para una buena vida. Me encanta el término de verdad de buena vida. Había un grupo de Donosti que se llamaba La Buena Vida hace años, que empezó con el grupo, con el sonido Donosti Sound, porque va un concepto que es mucho más allá, pero no me quiero salir de lo que estábamos hablando, Jerún. Yo creo que aquí es donde está ese hábito que muchas personas olvidan. Y es que antes de tener buenos amigos, tienes que ser un buen amigo. Es complejo. Y yo creo que incluso hasta injusto exigir lealtad si tú no eres leal. Yo creo que no podemos esperar que otros nos escuchen si nosotros no hemos escuchado, pedir que celebren tus éxitos si sientes envidia de los suyos. Primero hay una construcción desde dentro hacia afuera. Primero construyes en ti las cualidades que valoras en la amistad, te conviertes en una persona confiable, sincera, generosa, con tiempo presente, con atención en los demás. Y es desde ahí, casi como un efecto secundario, donde comienzas a atraer a personas similares. Porque la gente de calidad reconoce a la gente de calidad. No es que haya un radar, no. Simplemente que tú muchas veces emanas algo que atrae a otras personas. Para lo bueno y para lo malo. ¿Cuántas veces dices, joder, cómo puede ser que este amigo siempre se junte con parejas de este estilo? No es casualidad. La gente superficial se puede aburrir contigo si no ofreces nada más que algo transaccional. La gente de calidad va a valorar no que tengas un conocimiento grandioso, no, sino que desde el punto de partida seas una persona sincera, generosa, atenta. Para mí es interesante que Séneca escriba estas cartas a Lucio mientras escribe sobre la amistad. Pues muy meta. Está practicando básicamente lo que predica. Estas cartas son su forma de ser amigo, compartir lo que ha aprendido, desafiar a Lucilio a pensar más profundo. Está presente en su crecimiento a través de la distancia y el tiempo. Y supongo que nuestras perspectivas sobre amistad son distintas, ¿no? Pues hay personas que son más relacional, disfrutan conectar con mucha gente, tienen círculos amplios. Yo soy más selectivo. Yo prefiero pocas amistades, pero profundas. Y creo que Seneca estaría más de mi lado en esto, ¿no? Él diría, mejor tener 3 amigos reales que 30 superficiales. Porque la amistad profunda requiere tiempo, requiere vulnerabilidad, requiere un esfuerzo constante. Y no puedes hacer esto con 30 personas. No hay horas en el día. Tienes que elegir dónde inviertes esta energía. Ujú. Esto, para mí, Jerún, es algo con lo que conecto de manera muy profunda, porque es verdad que igual que decimos en Kenso, menos y mejor, esto también aplica en la amistad. Aunque también hay que tener en cuenta que hay espacio para distintos niveles de conexión.
No todo tiene que ser binario. Puedes mantener conocidos agradables con los que disfrutas interactuar de manera ocasional. Oye, que te lo pasas genial, unas cañas, te ríes. Puedes tener colegas profesionales con los que colaboras bien, te encanta escuchar aquellas cosas técnicas que dicen porque te sirven. Y luego, como decía muy bien Jerún, ese círculo reducido, íntimo, de 3 o 5 personas con las que puedes ser quien eres. Una persona vulnerable en el buen sentido. Personas que no competimos entre nosotros. Como ves, son capas diferentes. Lo importante es no confundir las categorías. Es decir, que no esperemos de un conocido aquello que solo puede aportarte un amigo íntimo. Y no descuidemos a nuestros amigos íntimos por acumular conocidos, que lo único que van a hacer en cierto modo es inflar el ego, pero difícilmente nutrirán tu alma. Completamente de acuerdo con esto. Y creo que esto conecta bien con que en su círculo como concepto, ¿no? La idea no es tener miles y miles de seguidores anónimos. La idea es crear una comunidad donde la gente realmente se conoce, se apoya y crece juntos, ¿no? No es un networking transaccional. Esto es una amistad en torno a valores compartidos. Personas que aspiran a vivir con más efectividad, eso sí, pero también con más profundidad. Y volviendo a Seneca, yo creo que su punto más fuerte es esta. La amistad no es un lujo opcional ni un pasatiempo. Es esencial para una buena vida. Los humanos somos sociales por naturaleza. Necesitamos gente en quien confiar, con quien pensar, ante quien ser vulnerables, ¿no? Sin eso, puedes tener todo el éxito del mundo y aún así estar profundamente solo. Y estar solo, dice Seneca, es una forma de pobreza que ninguna riqueza material puede curar. Es que esto, lo que acabas de decir, Jerún, para mí es esencial de este libro. Estar solo es pobre y no hay riqueza exterior que nos pueda dar aquello que necesitamos dentro. Eh, Hay un libro que a mí me gusta mucho, que luego se han hecho varias películas. De hecho, creo que es un libro al que ya he hecho referencia, ¿no? Em, el libro es un libro muy breve que también aquí no lo leeremos, pero yo os lo recomiendo. De películas hay varias y de hecho nuestro amigo Diego me recomendó que la próxima vez dijera también las anteriores. Las películas, estoy aquí rápidamente intentando recordar, se llamaban eh, la original Omega Man, que estaba hecha por Charlton Heston, y la nueva estaba hecha por Will Smith y se llamaba Soy Leyenda. Están basadas en un libro precioso, un libro que a mí me encanta porque te ayuda mucho a reflexionar. Quizá ya habéis visto Soy Leyenda con Will Smith, mundo apocalíptico en el que se queda solo con zombies alrededor, y comparte lo que tú acabas de decir, Jerún, que sin la alegría de poder compartir la felicidad con los demás, ya puedo tener todas las riquezas del mundo, que seré una persona pobre. Es esto, me gustaría hacer especial énfasis en que lo sepamos. Yo creo que hemos visto, hemos leído las 124 cartas, pero no hemos tratado todos los puntos. Yo creo que hay que entender que nos hemos metido en este episodio en profundidad en la cabeza de Séneca y hemos visto que son cartas que han trascendido dos milenios, ¿no? Es algo que ha llegado hasta nuestros días y perdura. Hemos visto ejemplos reales a día de hoy donde todo esto está más presente que nunca. ¿Cuál es el mensaje central? Si tuviéramos que destilarlo a una sola idea, en tu caso, Jerún, ¿cuál sería? Yo creo que es esto. Sería la idea de tener, de que tienes más poder sobre tu vida del que crees, pero no sobre las cosas que normalmente te preocupas. Tu verdadero poder no está en controlar el clima, la economía, las opiniones ajenas, ni siquiera tu salud. Tu poder está en cómo respondes a lo que suceda, en qué valores eliges vivir, en cómo gastas las horas que te quedan y en quién decides ser sin importar las circunstancias externas. Todo lo demás, el dinero, estatus, las posesiones, incluso tu cuerpo, es prestado y puede desaparecer mañana, pero tu carácter, tus elecciones, tu actitud interna, eso es tuyo. Nadie puede quitártelo a menos que tú lo permitas. Y construir esta fortaleza interior, para mí, es el trabajo de toda una vida. Totalmente. Fíjate que dices de toda una vida, y yo añadiría, Jerún, de cada día para que sea de toda una vida.
Y por eso la preparación es tan importante en la filosofía de Séneca. Es no esperar a que llegue la tormenta para aprender a nadar. Es practicar en aguas tranquilas. Es que los días de simplicidad voluntaria, imaginar pérdidas futuras, el tratar cada día como si fuera completo, es lo que nos va a marcar la diferencia. Son ejercicios de gimnasio mental para cuando vengan los golpes reales, porque los golpes vienen, todos lo sabemos, todos perdemos cosas, todos enfrentamos la adversidad, de hecho todos morimos. Y si esperamos a ese momento para desarrollar resiliencia, es tarde. Lo que sucede es que si la hemos entrenado antes, si tu mente ya sabe que puede con eso, no nos desmoronamos. No significa que nos guste que llegue, no. Simplemente es que respondemos en lugar de reaccionar. Y esa pequeña actitud es la que diferencia, esa es la que hace que todo cambie. Y finalmente lo revolucionario de Séneca, lo que lo hace relevante todavía después de 2000 años, es que democratiza la filosofía. No tienes que retirarte al bosque ni renunciar al mundo. No tienes que convertirte en monja. Puedes vivir en la ciudad, tener trabajo, tener familia, tener ambiciones. La fortaleza interior se construye en medio del caos, no alejándote de él. Es filosofía para gente real, con problemas reales. Y eso es raro. Muchos sistemas filosóficos o espirituales requieren que cambies tu vida radicalmente, que lo dejas todo y te dediques a ello. Y Seneca dice, no, no, puedes ser banquero, político, padre de familia, y aún así cultivar sabiduría. No compiten, se complementan. Y aunque seamos honestos, aplicar eso es tremendamente difícil. Es fácil leer sobre el desapego hasta que pierdes algo que realmente valoras. Y es fácil de hablar de aceptar lo incontrolable hasta que algo incontrolable lo golpea durante. Seneca lo sabía. Por eso insiste tanto en la práctica diaria, en ejercicios pequeños y constantes. Porque leer filosofía no te cambia. Vivirla te cambia. Y vamos a aprovechar también para compartir con vosotros una reseña que ha hecho Miriam, compañera de Kenso Círculo, donde igual que podéis hacer todos, incluso si queréis podéis participar en directo en las sesiones de grabación. Os animamos, de hecho, para el próximo libro que ahora os comentaremos. Miriam nos comparte 3 aprendizajes. El primero es que la experiencia humana es universal. Dice que es reconfortante ver cómo nuestros miedos, esperanzas, vicios y virtudes son compartidos a lo largo del tiempo. Y como muy bien dice Miriam, añado, y dentro de 2000 años seguirán ahí. El segundo aprendizaje es que Séneca y los estoicos ya lo describieron con maestría. Tenemos mucho que aprender de todos los que vinieron antes en la historia y en nuestra vida. Dice que le recordó cómo huir del adanismo que hemos discutido David Criado y yo en alguna de las conversaciones del podcast, de esa sensación en la que yo soy yo y todo depende del yo y de mí y de lo que yo hago. Todo eso no hace nada más que generar sociedades más pobres, menos cultivadas, porque si yo crezco y no lo hago porque han crecido los que están a mi alrededor, de poco sirve que mi sociedad sea mejor. Y el tercer aprendizaje que comparte Miriam es que personalmente ha utilizado las cartas para guiar su escritura personal. Dice que sin hacer muchos spoilers, porque es una de las primeras cartas, se ha preguntado a qué amigo ha juzgado y en qué circunstancia, y cómo podría ser más compasiva y acompañar sin juzgar, y en qué ocasión se ha sentido juzgada por un amigo. Fijaos qué 3 preguntas tan potentes. Nos dice que es una obra sorprendentemente actual que invita a reflexiones profundas partiendo de premisas en apariencias sencillas y que le ha motivado a aprender más sobre el estoicismo y discernir la fuente original del producto que ha leído en otras obras más recientes con más o menos acierto. Y finalmente, que no conocía el poder que ostentó Séneca en su época y le choca con alguna parte de su mensaje en particular, el desapego y la austeridad, algo que hemos tratado. Así que, Jerún, llega el momento de la valoración, ese Sí. momento que teme. Bueno, en este caso, Séneca, no te preocupes que no se va a levantar de su tumba para venir a verte. Bueno, no sé, no sé. Esto no controlo yo. Lo que yo controlo es lo que voy a decir ahora mismo. ¿Qué me ha gustado de este libro? Que es un libro accesible gracias, yo creo que es su formato de cartas y que esto lo hace más digerible que otros textos estoicos. Habla de manera cercana, sin jerga académica, como un amigo compartiendo sus aprendizajes, que realmente es lo que está haciendo.
También me ha gustado que cada carta es autocontenida, que tanto puedes permitir de leer cada carta sin contexto previo y puedes leerlo aleatoriamente incluso, ¿no? También me ha gustado su honestidad sobre la imperfección humana. Pues para mí es algo refrescante. Admite sus propias luchas, explica sus propias contradicciones. Y esta hace que sus consejos son más creíbles, ¿no? Y como ya sabes, a mí también, una parte que a mí me gusta mucho son ejercicios prácticos, que hay unos cuantos en este libro, no solo ideas abstractas, y también me han gustado sus pensamientos sobre la igualdad y dignidad humana, que yo creo que es algo muy adelantado por su tiempo. Sin embargo, también hay algunas contradicciones, que ya hemos hablado de la riqueza, ¿no? También hay una cosa que no me gusta, es a veces muy repetitivo. Hay una serie de cartas que son muy moralistas, como hay una sobre la vida nocturna romana, que básicamente te descarta todo lo que tiene que ver con la vida nocturna, que es perder el tiempo, e insiste mucho en ello. Em, y también, aunque está escrita de forma como una carta a su amigo, la lectura es exigente. No por complejidad intelectual, sino por el estilo de que escribe, que son textos que requieren atención y paciencia. Y muchas veces he tenido que releer un párrafo para saber realmente qué está diciendo aquí. Em, y finalmente, el último comentario que tengo sobre el libro, que el texto sorprende por su profundidad también, desafiando un poco la idea que tenemos en nuestra cabeza que las civilizaciones pasadas eran menos sofisticadas. Pues cuando lees este texto, digo, uy, este nivel intelectual está bastante por encima de muchas cosas que estamos escribiendo en esta época, ¿no? Y por tanto, resumiendo, yo creo que es un libro que vale la pena, pero requiere tiempo de reflexión, porque no es lectura ligera. Eso sí, los mensajes que hemos, no sé si has notado en esta reseña, me ha gustado mucho, son válidas todavía hoy en día, por tanto, para mí, este sería 4,5 de puntuación. Kike, ¿qué has visto tú en este libro? Muy poco que añadir, Jerún. Yo solo voy a comenzar por el final y es que le pongo 5 estrellas. Este es uno de los libros, hace unos meses escribía en la newsletter semanal el que creáramos nuestra biblioteca vital. Este es uno de los libros que pertenece a mi biblioteca vital. Creo que ahí, como explicabas muy bien, una mezcla de muchos factores que poniéndolos en contexto hacen que sea una filosofía tremendamente, vamos a decir, entre comillas, asequible para llegar de utilidad máxima en comparación con otros textos que pueden tener incluso más densidad y profundidad, pero aquí, viendo el contexto histórico, es supremo. Entonces, para mí, este es un libro de los que yo añado a mi biblioteca vital. Con eso y con lo que ha dicho Jerún, yo creo que queda todo. Eso sí, casi todo, porque vamos a hablar de cuál va a ser el siguiente libro. Y es que hemos hablado de filosofía antigua, de textos que trascienden el tiempo, de cómo las ideas sobreviven a través de los siglos. Pues el próximo libro que vamos a reseñar es este: El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Es la historia fascinante del libro, pero del libro como objeto en sí, y cómo la palabra escrita ha cambiado la humanidad, de cómo las bibliotecas antiguas han guardado el conocimiento para poder transmitirlo y han hecho que lleguen a nosotros textos como este de Séneca, después de 2000 años de guerras, de incendios, de censuras. Y si Séneca nos enseñó sobre la vida interior, N nos va a mostrar cómo esas enseñanzas sobrevivieron contra todo pronóstico. Así que, con muchas ganas de esa reseña, Jerún. Sí, sí, ya sé que tú y David en las conversaciones habéis mencionado varias veces este libro. No lo he leído todavía, por tanto tengo muchas ganas de leerlo y yo creo que va a ser increíble. Pues antes de cerrar, ya sabéis, hábito Kenso de hoy inspirado en Séneca: practica perder para aprender a tener. Perfecto. Me gusta este. Y con esto llegamos al final. Cerramos, ¿verdad, Jerún? Sí, ya está, suficiente. Gracias por acompañarnos, como siempre, en este viaje por las cartas de un filósofo romano que parece estar hablando directamente desde el siglo XXI. Así que cada día sea una vida completa para ti, que distingas lo esencial de lo superfluo y que cultives relaciones que te hagan mejor. Nos escuchamos pronto.
Chao.